Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 al 12. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día a la vista de todos. A la vista de todos emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día a la vista de todos. Partirás al atardecer a la vista de todos como quien va al destierro. A la vista de todos abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro en pleno día. Al atardecer abrí una brecha en el muro con las manos. Lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor Dios. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di, yo soy un signo para ustedes. Como yo he hecho, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. En la oscuridad saldrá por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el profeta Ezequiel recibe una palabra desconcertante. Le dice el Señor, hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Y Dios le pide algo extraño. Le dice, prepara el equipaje, sal de día. Pero como quien tiene que marcharse al exilio, abre un agujero en el muro y saca sus cosas sobre los hombros. ¿Por qué Dios le pide al profeta hacer algo tan dramático? Porque obviamente hay momentos en los que las palabras ya no bastan. Miren, el pueblo había escuchado profecías, advertencias, llamadas a la conversión, pero seguían igual. Entonces Dios convierte la vida del profeta en un mensaje. El profeta Ezequiel no solamente anuncia la palabra, sino que él mismo se convierte como en una palabra. Y aquí es donde surge una pregunta para todos. ¿Qué está tratando Dios de decirme y yo todavía no quiero escuchar? Bueno, existe una forma muy peligrosa de resistencia a Dios. No consiste en negar que Dios existe, sino en escuchar su palabra y continuar viviendo como si no nos hubiera hablado. Mire, Israel tenía templo, tenía tradiciones, tenía una ley, tenía una historia religiosa, tenía promesas de Dios. Pero como que había perdido algo fundamental, la capacidad de dejarse transformar por Dios. Y esto no estamos muy lejos nosotros. Usted puede y yo escuchar muchas homilías, hacer muchas oraciones, participar de grandes celebraciones eucarísticas, conocer de la Sagrada Escritura y sin embargo, mantener intactas aquellas zonas del corazón que no queremos entregarle a Dios. Fíjate que el pueblo de Israel pensaba que Jerusalén era su gran seguridad. Ellos se sentían muy seguros porque estaban en Jerusalén, tenían su tierra, territorio, sus costumbres, una ley, una fe. Pero Dios les está diciendo a través de Ezequiel que ninguna estructura externa puede sustituir la fidelidad del corazón. A veces nosotros también corremos el riesgo de construir nuestras propias Jerusalén. Por ejemplo, cuando usted y yo decimos, es que estoy seguro aquí en la tierra porque tengo dinero. Estoy seguro aquí porque tengo salud. Estoy seguro porque tengo este ministerio, tengo estos dones. Estoy seguro aquí porque las cosas siempre me han funcionado como yo les he hecho. Estoy seguro aquí porque conozco cómo funciona todo. Pero hermanos, llega un momento en que Dios permite que algo se mueva
y descubrimos que aquello que consideramos seguridad no podía sostener nuestras vidas para siempre. Y entonces nos presentamos: Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué a mí? Y empezamos el interrogante y cuestionar a Dios. Y quizás pues Dios no está destruyendo nuestra vida, está destruyendo la falsa seguridad sobre la cual habíamos construido nuestra vida. A veces nos pasa cuando llegan calamidades o enfermedades, llegan momentos tan difíciles, circunstancias que se nos salen de las manos, pero es el Señor que quiere que realmente nosotros salgamos de esa falsa seguridad en la que podemos haber aterrizado la vida. Y realmente la seguridad nuestra es el Señor. Por eso, no te apoyes solamente en lo que tienes, apóyate en mí, te diría el Señor. Fíjate que hay un detalle que me llama la atención en este texto, que Dios le dice a Ezequiel: debes de abrir un agujero en el muro. El muro representa aquella situación que protege, aquello que a la vez delimita. Hay muros que Dios mismo quiere que atravesemos: el muro del miedo, el muro del resentimiento, el muro de la comodidad, de la autosuficiencia, el muro del control, querer controlar todo. Muros construidos durante años para protegernos de aquello que nos hizo sufrir. Nos blindamos porque nos lastimaron. Entonces, queremos permanecer al lado de ese muro. Pero el Señor quiere que lo atravesemos. El problema es que el mismo muro que un día nos protegió puede convertirse después en una prisión. Y hoy quizás Dios te está diciendo: sal de allí. Sal de esa manera de pensar equivocada, sal de esa relación enfermiza, sal de esa herida que llevas alimentando tantos años, sal de esa necesidad de controlarlo todo, sal de esa imagen que tienes de cómo debería ser tu vida, sal de ese pesimismo, sal de esa resistencia a no querer perdonar, sal de ese orgullo, de ese ego, sal de ese odio, sal de esa tristeza que ya se te convirtió en identidad, que eso te define. Tu tristeza te está definiendo, porque hay momentos en que Dios no nos pide, hay momentos en que Dios no nos pide construir otro muro, sino lo que nos pide es abrir una brecha, abrir un agujero, traspasar ese muro. Fíjate que también el texto dice que Ezequiel debe sacar sus pertenencias como quien se prepara para el destierro, por ese mismo agujero. Hay algo aquí interesante. Cuando Dios nos llama a comenzar una nueva etapa en la vida, muchas veces queremos llevarnos todo: recuerdos, éxitos, como también fracasos, heridas, expectativas, lo que la gente dijo de mí, lo que nosotros pensábamos que deberíamos haber hecho. Y Dios parece decirnos: no puedes entrar en el futuro cargando todo el peso del pasado. Hay cosas que debemos recoger. Sí, es verdad. Pero hay otras que debemos de dejar. Porque una cosa es tener memoria y otra es muy distinta, es vivir prisioneros del pasado. Hay que perdonarse. Miremos lo que le sucedió a José. El patriarca tuvo que salir del pozo. Él no se quedó en el pozo todo el día, todo el tiempo. De ahí lo sacaron, de ahí salió y fue vendido a Egipto. Él tuvo que salir del pozo. Moisés tuvo que salir de esa población Madián. Abraham tuvo que salir de su tierra. Los discípulos tuvieron que dejar las redes y seguir al Señor. Ahora Ezequiel anuncia a un pueblo que tendrá que salir de esa falsa seguridad. No es fácil para Ezequiel. La historia de salvación está llena de hombres y mujeres a quienes Dios les dijo: levántate, sal, camina, no te quedes donde estás. Fíjate que el profeta Ezequiel realiza este gesto para que el pueblo comprendiera lo que está sucediendo. Eso significa que la obediencia del profeta puede convertirse en una palabra para otros. Tal vez tú no entiendes todo lo que Dios está haciendo contigo. Tal vez estás atravesando una etapa que no escogiste. Tal vez hay cambios que tú no los esperabas. Tal vez Dios está cerrando una puerta que tú querías mantener abierta. Y usted puede pensar: no entiendo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Pero hay una diferencia enorme entre decir: no entiendo, por eso no voy a confiar, y decir: no entiendo, pero voy a confiar. La fe, hermanos, comienza precisamente allí donde termina nuestra capacidad de controlar. No necesitamos entenderlo todo, necesitamos obedecer. No necesitamos entender para creer. No necesitamos saberlo todo para decir: Dios está con nosotros. Muchas veces queremos nosotros hacer todo al revés.
Y la idea es primero confiar y ya después vamos a entender. Pero primero confiamos, después comprenderemos. Pero Dios nos enseña caminos, pasos. Da el paso y en el camino vas a comprender. Avanza, que ahí en el caminar lo vas a ir comprendiendo todo. Y casi al final va diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Fue una expresión. Ezequiel vive en medio de un pueblo que no escucha. Y eso también nos enseña a nosotros lo importante. No siempre nuestra fidelidad producirá inmediatamente resultados visibles. El profeta puede hablar y nadie cambie. Usted puede esforzarse y la gente no quiere cambiar. Usted le habla a alguien de que perdone y sigue la persona encerrada en su ego, en su dolor. Puede obedecer y que otros no entiendan. El profeta puede hacer lo correcto y no recibir reconocimiento. El profeta puede anunciar la verdad y sentirse solo. Pero su misión no depende de la respuesta de los demás. Su misión depende de su fidelidad a Dios. Y quizás esa sea hoy la palabra que necesitamos escuchar. Hermano, hermana, no te corresponde controlar respuesta. No te corresponde controlar la respuesta a los demás. Te corresponde ser fiel. No puedes obligar a tus hijos a tener que cambiar. No puedes obligar a una persona para que vaya y perdone. No puedes obligar a una comunidad que comprenda todo. No puedes obligar a nadie a aceptar la voluntad de Dios. Pero sí puedes tú decir: Señor, yo quiero obedecerte. Y cuando uno llega a ese punto, las cosas empiezan a cambiar, porque quizás Dios no está esperando que lo entiendas todo. Quizás está esperando simplemente que te levantes, prepares el equipaje, atraviesa ese muro y confía en el Señor. El Señor hoy te dice: no tengas miedo de salir de aquello que ya no te permite caminar conmigo. Y si para hacerlo tienes que atravesar un muro, recuerda esto, hermano: el muro no es más grande que Dios. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.